Boom. Escándalo en la política española. Lo que acaba de soltar Máximo Huerta sobre Pedro Sánchez va a dar mucho que hablar, y cuando te cuente todos los detalles, estoy seguro de que vas a quedarte con la boca abierta. Porque no estamos hablando de una crítica cualquiera o un simple comentario. Estamos hablando de una bomba política. Máximo Huerta, el exministro de Cultura que duró solo 7 días en el gobierno de Sánchez, ha lanzado una acusación que puede cambiar por completo la percepción que tenemos de uno de los líderes políticos más poderosos de España. Sánchez lo tenía todo planeado. Sí, como lo escuchas, según Huerta, su renuncia no fue producto del azar ni de la mala suerte. Todo estaba fríamente calculado. Vamos a situarnos en el contexto. Año 2018. Pedro Sánchez llega al poder tras una moción de censura que saca a Mariano Rajoy del gobierno, un momento histórico en la política de España. Sánchez se presenta como el hombre capaz de regenerar la política, el líder que iba a traer transparencia, frescura, sobre todo, ética a un país que estaba hasta la coronilla de los escándalos de corrupción que asolaban al Partido Popular. Un hombre que iba a devolver la decencia a las instituciones y a limpiar la imagen del gobierno, un cambio total de rumbo. Y dentro de ese contexto de renovación política, Sánchez hace un movimiento que nadie esperaba, nombra a Máximo Huerta como ministro de Cultura. Ahora, hagamos un paréntesis. Máximo Huerta no es un político tradicional. No es alguien que hubiera pasado años en las filas de un partido, ni un veterano de la política. Era, ante todo, un hombre de los medios. Un periodista, presentador de televisión y escritor que tenía una cara conocida en todo el país. Para muchos, fue una elección sorprendente, algo fuera de lo común. Un soplo de aire fresco, dirían algunos. Huerta, con su imagen amigable y cercana, parecía el tipo de ministro que podía conectar con una nueva generación, alguien que podría representar ese cambio que Sánchez estaba prometiendo. Pero, todo eso duró exactamente 7 días. 7 días. Apenas una semana después de ser nombrado ministro, estalló el escándalo. Se descubrió que Huerta había cometido fraude fiscal años antes. Y no era poca cosa. Hablamos de decenas de miles de euros que no declaró a Hacienda mientras trabajaba como presentador de televisión. La noticia fue un terremoto mediático. Las portadas, los titulares, los tertulianos de televisión, todo el país hablaba de eso. Y claro, la presión sobre Huerta fue inmediata y abrumadora. No le quedó otra opción más que dimitir. La jugada fue rápida, brutal y eficaz. En cuestión de horas, Máximo Huerta pasaba de ser ministro de Cultura a ser un paria político. Un golpe maestro, se podría decir. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Porque ahora Huerta ha roto su silencio. Y no lo ha hecho con una simple reflexión sobre sus errores. No. Ha salido a decir que Pedro Sánchez ya sabía todo lo relacionado con su fraude fiscal antes de nombrarlo ministro. Sí, lo escuchaste bien. Sánchez, según Huerta, conocía su situación fiscal, sabía que había irregularidades, y aún así lo nombró para el cargo. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? ¿No es un suicidio político? No, si todo forma parte de un plan mayor. Huerta, en una entrevista reciente, ha dejado caer que su nombramiento y, más importante, su caída, no fueron un accidente, sino una jugada estratégica de Pedro Sánchez. Según él, todo estaba perfectamente calculado. Sánchez lo habría utilizado como un peón, como una pieza sacrificable en el gran tablero de ajedrez político. Su renuncia, al poco tiempo de ser nombrado, sería el movimiento clave que permitiría a Sánchez proyectar una imagen de limpieza, de firmeza ante la corrupción, justo en los primeros días de su mandato. Un golpe de efecto. Una manera de enviar un mensaje claro a toda España. En mi gobierno no hay espacio para los corruptos, ni siquiera si son de mi propio equipo. Y la pregunta que todos nos hacemos ahora ¿es posible? ¿Es creíble que Pedro Sánchez haya planeado todo esto? Vamos a desmenuzarlo, porque si Huerta tiene razón, esto revelaría un nivel de cálculo político digno de un estratega de primera categoría, o incluso de un maquiavélico total. Pero, por otro lado, si lo piensas bien, tiene sentido. Volvamos a ese momento en 2018. Pedro Sánchez acaba de llegar al poder tras una moción de censura histórica, algo que no había ocurrido nunca antes en España. El país estaba harto de la corrupción del Partido Popular, y Sánchez necesitaba consolidarse rápidamente como el hombre que venía a cambiar las reglas del juego. Necesitaba enviar un mensaje fuerte, claro y sin concesiones. Y aquí entra en juego Máximo Huerta. Su nombramiento, aunque inesperado, aportaba frescura y novedad al gobierno.
Pero también tenía un problema oculto, su historial fiscal. ¿Qué mejor manera de demostrar firmeza y transparencia que dejando caer a uno de tus propios ministros por un escándalo de corrupción? Si lo piensas bien, la dimisión de Huerta fue perfecta para los intereses de Sánchez. En lugar de perjudicar su imagen, la reforzó. En los medios, el mensaje era claro: el nuevo presidente no tolera ni un atisbo de corrupción. En este gobierno no se pasa ni una. Huerta fue sacrificado, sí, pero el beneficio político para Sánchez fue enorme. Todo un golpe maestro. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿fue todo planeado? ¿Desde el principio sabía Sánchez que Huerta iba a caer? Porque si es así, estaríamos hablando de un nivel de manipulación y cálculo político que pocas veces hemos visto en la política española. Pero no nos adelantemos, porque hay muchas cosas que analizar. Primero, hablemos de la figura de Pedro Sánchez. El actual presidente del gobierno es, sin duda, uno de los políticos más hábiles y astutos que ha visto España en las últimas décadas. Su carrera ha estado llena de momentos en los que ha demostrado una capacidad impresionante para sobrevivir y adaptarse a situaciones complicadas. Recordemos que en su propio partido, en el PSOE, Sánchez fue dado por muerto políticamente varias veces. En 2016, dimitió como secretario general del PSOE tras perder una batalla interna. Muchos lo dieron por acabado. Pero, como el ave fénix, resurgió de sus cenizas, recuperó el liderazgo del partido y, en menos de 2 años, llegó a la presidencia del gobierno. Un político que sabe moverse en el barro como pocos. Y no solo eso. Durante su mandato ha demostrado una habilidad increíble para forjar alianzas con partidos de todos los colores, desde los nacionalistas catalanes hasta Unidas Podemos. En definitiva, estamos hablando de un político que no deja nada al azar, alguien que siempre parece estar pensando varios pasos por delante. Y eso nos lleva de vuelta a Máximo Huerta. Si creemos lo que dice Huerta, entonces Pedro Sánchez sería capaz de sacrificar a sus propios ministros y con ello puede fortalecer su imagen pública. No estamos hablando de un error, estamos hablando de una estrategia deliberada. Máximo Huerta habría sido utilizado como un peón en un tablero de ajedrez donde el objetivo final era consolidar el poder de Sánchez y enviar un mensaje a toda España: aquí no hay espacio para la corrupción. Y la verdad es que funcionó. En lugar de verse perjudicado por la dimisión de Huerta, Sánchez salió reforzado. Pero eso no es todo. Hay algo más que debemos tener en cuenta, y es el hecho de que esta no es la primera vez que se habla de las jugadas políticas calculadas de Pedro Sánchez. Recordemos que en más de una ocasión ha demostrado ser un maestro de la estrategia, tomando decisiones que, a primera vista, parecían arriesgadas, pero que al final le han salido bien. Por ejemplo, la alianza con Unidas Podemos fue vista en su momento como algo casi imposible. Sin embargo, Sánchez supo manejar los tiempos y logró formar un gobierno de coalición que muchos pensaban que nunca se materializaría. Entonces, ¿por qué no podría haber hecho lo mismo con Huerta? Si lo piensas bien, tiene sentido. Necesitaba un golpe de efecto en sus primeros días como presidente, algo que demostrara su firmeza ante cualquier sombra de corrupción. Y sacrificar a Máximo Huerta, un ministro recién nombrado, pero sin grandes vínculos políticos, era el movimiento perfecto. Un sacrificio calculado para enviar un mensaje contundente. Pero claro, esta revelación plantea muchas más preguntas. ¿Es esta la manera en la que Sánchez maneja su gobierno? ¿Es un líder dispuesto a sacrificar a quien sea, incluso a personas cercanas, si eso le beneficia políticamente? Y más aún, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para consolidar su poder y mantenerse en la cima? Aquí es donde el debate se pone interesante. Porque, por un lado, podrías pensar que esto es simplemente una teoría conspirativa, una forma de Huerta de justificar su caída y desahogarse por lo que él considera una traición. Pero por otro lado, si analizamos el comportamiento político de Sánchez en los últimos años, tiene sentido. Estamos hablando de un líder que ha demostrado ser implacable cuando se trata de mantenerse en el poder. Y si la historia de Huerta es cierta, entonces estaríamos ante una de las jugadas más frías y calculadas de la política reciente. Ahora bien, te toca a ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Pedro Sánchez realmente lo tenía todo planeado desde el principio? ¿O piensas que Huerta está exagerando o buscando culpables para justificar su caída? Sea como sea, lo que está claro es que esta revelación ha puesto el foco sobre Sánchez de una manera que no habíamos visto antes. Déjame tus comentarios. Quiero saber qué opinas. ¿Estamos ante un genio de la estrategia política o ante un manipulador sin escrúpulos? Dale like si te ha parecido interesante, suscríbete para no perderte más análisis como este,
por supuesto, activa la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias políticas que están sacudiendo España. Esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo vídeo.